Muy buenas tardes. Ya estamos en De Palabra en Palabra, donde llevamos los libros a la televisión. Fíjense que esta tarde tenemos un programa muy interesante. Yo creo que bien valdrá la pena verlo. Hablar de este autor, un novelista excepcional. A mí me tengo tengo recuerdos muy interesantes de mi primera lectura de una de sus novelas. Luego hice una segunda lectura junto con otra más y otra más. He leído 4, 5 novelas más o menos. Pero bueno, fíjense que a mí me cautivó. Estoy compartiendo mi programa en el Facebook, en mi Facebook, Neftalí Coria se llama, y por si alguien se le apaga la televisión. Bien, se trata de Knut Hansum, un escritor noruego que bueno, habría que platicar quién es Knut Hansum y esta novela cautivadora que se llama Hambre. Fue premio Nobel en 1920. En 1920. Él nació en... déjenme les digo la fecha porque es del siglo XIX. Y murió en 1952, eso sí lo tengo un poco claro. Ahí está. Nació en 1859 en Vaga, el 4 de agosto. Y murió un 19 de febrero, fíjense. Estamos muy cerca de su aniversario, ¿no?, de la muerte. En 1952. 90 y tantos años. Un escritor noruego importante. Ahorita vamos a platicar de su vida, de su obra. Un tipo de un carácter abominable, ¿no? En fin, hablaremos de sus lados de generosidad hacia la humanidad y de cosas que pueden ser detestables, no lo sé, depende de cómo pensemos. Vamos a leer la primera parte, el principio de la novela Hambre, y nos saltamos un poquito y leemos algunos pasajes, pero esta es la primera parte, fíjense. Era el tiempo en que yo vagaba con el estómago vacío, por Cristianía, esa ciudad singular que nadie puede abandonar sin llevarse impresa su huella. Estoy cansado en mi bugardilla, no duermo, oigo sonar las 6 en un reloj vecino. Hay mucha claridad y la gente comienza a moverse por la escalera. La pared es mi habitación. Correspondiente a la puerta está empapelada con números viejos del Morgenbladet. Puedo ver en ellos distintamente un aviso del director de faros y un poco a la izquierda, grande y ancho, un anuncio de pan fresco de Fabián Olsen, panadero. Abrí por completo los ojos ante los apuros, abrí por completo los ojos. Y
siguiendo una inveterada costumbre, me di a pensar si tenía algún motivo de alegría. Ante los apuros de los últimos tiempos, todos mis efectos habían tomado, uno tras otro, el cambio de la casa de empeños. Abatido y nervioso, 2 o 3 veces tuve que guardar cama durante todo el día a causa de los vaídos que me daban. De vez en vez, cuando la suerte me sonreía, llegaba a cobrar hasta 5 coronas por un artículo en algún periódico. Avanzaba el día y yo seguía leyendo los anuncios que estaban junto a la puerta. Llegaba a distinguir los finos tipos de letra. Mortajas en casa de la señorita Andersen, a la derecha de la puerta, cochera. Oí dar las 8 en el reloj de abajo antes de levantarme para vestirme. Abrí la ventana y miré. Desde donde estaba veíase una cuerda para tender ropa y un terreno inculto. Al final del fuego de una fragua quedaba un hogar apagado que algunos obreros se disponían a limpiar. Me acordé en la ventana y examiné el cielo. Sin duda se presentaba un día hermoso. Había llegado el otoño, la estación delicada y fresca en la que todas las cosas cambian de color y pasan de la vida a la muerte. En las calles había comenzado ya el ajetreo y el ruido me invitaba a salir. La vacía habitación, cuyo piso ondulaba a cada paso mío, parecía un lúgubre féretro desajustado. La puerta carecía de una cerradura segura y la habitación de estufa. Solía acostarme por la noche sobre mis calcetines para encontrarlos un poco secos al día siguiente. El único objeto con que podía distraerme era una pequeña butaca roja de báscula, en la que me sentaba por la tarde para soñar en muchas cosas. Cuando el viento era fuerte y en las puertas en las que me sentaba por la tarde para soñar en muchas cosas. Cuando el viento era fuerte, las puertas de abajo estaban abiertas. Se oía toda clase de extraños silbidos a través del piso y de las paredes. Y allí, cerca de mi puerta, grandes rasgones, tan anchos como una mano, se abrían en el Morgenbladet. Me incorporé. Fui al rincón de la cama a inspeccionar un paquete, en busca de algún alimento para desayunarme, pero no encontré nada y volví a la ventana. Dios sabe, pensé, si todo esto me servirá para buscar una colocación. Estas múltiples repulsas, estas vagas promesas, estos no secos, estas esperanzas tan pronto nacidas como desvanecidas, estas nuevas tentativas que a cada instante se convertían en nada, había consumido mi animosidad. Últimamente había solicitado una plaza de auxiliar de caja, pero llegué tarde. Por otra parte, no podía prestar la fianza de 50 coronas. ¿Qué tal? Aquí empieza a verse cómo el personaje que más adelante dice su nombre, pasa las penurias del hambre. Es conmovedor. Es un desempeño de un hombre desesperado por comer y sin dejar de escribir, ¿no? Algo tiene que ver la vida ahí de Knut Hamsun con esto de la comida, o con esto
de lo que él ha opinado sobre lo que para él significaba escribir. Era expresarse. En el término completo de la palabra expresarse, no, ay sí, se expresa, no, expresarse completamente. Echar como vómito el alma humana, ¿no? El pensamiento, las ideas verdaderas, ¿no? Crudas, como la carne recién muerta, los pensamientos, ¿no? Nuestra interpretación del mundo, sincera, de frente, abierta, sin miedo, ¿no? Creo yo que es un ejemplo, además, bueno, Knut Hamsun ha sido de los escritores más influyentes de la historia de la literatura del siglo XX. Por ahí hemos sabido y hemos dicho que James Joyce fue el que puso en la palestra esa idea del monólogo interior. No, fue Knut Hamsun. Acuérdense que el Ulises se publica en 1932. El monólogo interior de Proust también es importante mencionarlo, pero es después. Knut Hamsun fue el primero. Ahí está. Cómo está narrada Hambre, ¿no? Siempre encontraba algún obstáculo. También me había presentado en el cuerpo de bomberos. Es decir, está hablando en primera persona. Está discurriendo sobre lo que le pasa en el momento a él, a mí en primera persona. A mí me pasa esto y veo tal. Ya me callo, porque Julieta me acaba de mandar un corte. Muy bien, Julieta, pues le saludo esta tarde a Julieta, que viene muy alegre. Yo no sé por qué vendrá tan alegre. Ah, bueno, como siempre, sí. Muy bien, vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando de este magnífico y polémico escritor. Ya les diré por qué. Ya estamos de regreso y estamos tomando café muy rico. Creo que Julieta acaba de comer, por eso está tan alegre. Y uno cuando come, a propósito de la novela Hambre, uno se pone muy alegre, ¿no? Para darle contexto. Ah, ya, claro. Para darle contexto al asunto de la novela de la que estamos tratando. Bien, Knut Hamsun, miren ustedes. Hay una cuarteta de escritores noruegos que alcanzaron una fama enorme. Me refiero a Henrik Ibsen, August Strindberg, dramaturgo él, ¿no? Y Sigrid Undset. Estos 4 autores noruegos han sido los más conocidos incluso en nuestra lengua. Por los años 40, 50 se traduce toda la obra de Knut Hamsun. Era un querido escritor. Era muy huraño también. Era un escritor muy querido por los escritores, por los lectores, por todo el mundo, pero, y esa fama, ahí fue esa fama de un escritor al que le profesaban simpatía a los lectores, ¿no?
que además de verdad es una obra maestra, la de Hambre. Si mal no recuerdo, hay una novela que se llama Vagabundo bajo las estrellas. Él trabajó de muchas cosas, distintos y diversos trabajos, pero sobre todo, pues, fue errante, aventurero, ¿no? Bueno, su fama se vio manchada, incluso menguada. La gente le dio la espalda después de la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos por qué. Porque apoyó el régimen nazi. Les voy a leer algunas declaraciones que me encontré. Apoyó el régimen nazi, este escritor, y a la figura de Hitler. Su obra, que le valió el premio Nobel, sin duda, indudable en 1920, ha sido considerada, olviden lo demás, una de las más influyentes de la novela del siglo XX. Ni más ni menos. Él nació en un medio rural, fíjense, y a los 3 años se fue su familia a vivir al sur de Noruega, en Hamarøy, muy cerca del Círculo Polar ártico, donde según se dice que su familia nunca llegó a integrarse bien. Ahí hubo un desequilibrio familiar en el que vivió su niñez. Luego en el 82, de 59, bueno, ya joven, se fue a Estados Unidos y ahí permaneció pues en 2 etapas hasta 1888. Y bueno, como resultado de esas etapas que vivió en Estados Unidos, escribió, debe ser novela, no la conozco, o una especie de crónica que hacía una crítica a los Estados Unidos y que se llamó en noruego Frade Moder Amerikas Andsliv, la vida espiritual de la América moderna. Después negó ese texto como importante, le pareció infantil incluso, ¿no? Pues sí, eso pasa, ¿no? También, siendo muy joven, antes de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, muy joven, tuvo inclinaciones anarquistas, pero fíjense, con un matiz anti-igualitario. Era un racista el tipo. Más o menos en ese libro que escribió sobre Estados Unidos, fíjense lo que dijo, comillas, los negros son y seguirán siendo negros, una incipiente forma humana de los trópicos, órgano rudimentario en el cuerpo de la sociedad blanca. En vez de fundar una élite intelectual, Estados Unidos ha establecido un criadero de mulatos. Cierro comillas. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Un criadero. Infame. Pero eso pensaba, ¿no? Yo diría, con todo respeto, sus ideas no me parecen, no estoy con sus ideas. No digo con todo respeto. Con falta de respeto, no respeto. Es decir, con falta de respeto, deploro esas opiniones, ¿no? Racistas, que siguen hoy día. Ahí está el presidente, ¿no? Ahí está. Eso piensa. Alguien me decía,
que ahora el Super Bowl, a mí no me gusta, pero alguien me decía que fue una especie de confrontación a Trump, que el cantante allí, el rapero fuera negro y todos los demás bailarines negros, ¿no? Era como para decirle, mira, aquí estamos. Está bien. Ahí viene una parte importante, que su éxito literario, fíjense, de Knut Hamsun, le abrió las puertas, por supuesto, esta novela de la que estamos hablando, Hambre, dueña de una prosa fuerte, poderosa, vigorosa, sincera. Ya dije que él apostaba por la gran expresión. Ahorita voy a buscar la cita donde habla. Y parece como un lugar común. Pero si vemos su obra, eso es expresarse. Eso que hizo Hamsun es expresarse. Claro que sí. No son tibiezas, por lo menos las novelas que yo conozco, ¿no? Hay una sobre la tierra, que alguna vez comentábamos con un amigo, el poder entrar en el pensamiento de un hombre que cultiva la tierra, un hombre que busca la tierra. Pero bueno, las puertas al éxito se las abrió Sult, Hambre, y una narración que tiene algo de biográfico, ¿no? Según se dice. Trata la historia obviamente del hambre, de la pobreza y el camino, a veces largo, a veces breve, hacia la locura. Vivió en un psiquiátrico, lo llevaron a un psiquiátrico y él quiso después decir que no era cierto, ¿no? Entonces trata del hambre, la pobreza y ese pedregoso camino hacia la locura, ¿no? La locura bueno, el personaje es un periodista acosado por los desajustes físicos de no comer, ¿no? Y los desequilibrios psicológicos que todo esto llega a producir, ¿no? Pero yo creo que en este personaje lo que llega a producir esos desequilibrios mentales era su inteligencia, su capacidad de atinarle a la verdad, así como lo estoy diciendo. Hambre, la novela de Hamsun, empezó a publicarse de manera anónima en una revista que se llamaba Njord, yo creo Njord, N-Y, y luego Jord. En varios aspectos esta novela, creo yo, fíjense, está presagiando a Kafka. Kafka fue influido por Knut Hamsun, yo estoy seguro. Otros novelistas del siglo XX que exploraron la locura de la condición humana, como también lo exploró Kafka, por ahí coinciden, ¿no? Fueron influidos por Hambre. Su terreno psicológico, ese pantano psicológico en el que se mueve esta novela, me parece que advierte y muestra esos patrones de la locura del hombre contemporáneo, del hombre del siglo XX, ¿no? De principios del siglo XX, cuando empiezan a sentirse modernas las sociedades.
ha sido una de las mayores novelas en su conjunto estético, ¿no? Pero también ha sido una de las más influyentes. Un cachito de... Vamos a un corte. Ya no alcanzamos a leer una parte de Hambre, pero vamos a ver los puntos de vista que Knut Hamsun adoptó cada vez más hacia lo conservador. Lo vemos volviendo de este corte mientras tomamos cafecito. Ya estamos de regreso. Ahorita vemos cómo se fue haciendo cada vez más hacia el lado conservador. Ahí Lars Frost, me parece que un biógrafo suyo, Lars Frost Larsen, dice que su vida abarcó una etapa desde los carromatos hasta la bomba atómica. Nació en el siglo XIX y murió en 1952, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y alcanzó, pues bueno, los 92 años de edad. Y aquí dice este mismo crítico, y su biógrafo tal vez, dice, sintió desde muy joven ese impulso irrefrenable que enfoca todos los esfuerzos vitales hacia un fin huidizo. Quería ser escritor. Tenía una sensibilidad natural que, si no una sensibilidad natural, es la mejor sensibilidad. Porque hay gente que no se conmueve con nada. Eso también es cierto, ¿no? Yo he visto gente cercana, amigos, amigas, que no les conmueve nada, nada, absolutamente, no entiendo yo eso, ¿no? No son capaces de estremecerse frente a un poema hermosísimo, frente a una fotografía de Sebastián Salgado, por ejemplo, ¿no? Oyendo la novena de Beethoven, ¿no? O la Pasión según San Mateo de Bach, ¿no? ¿Fingen? ¿O algo así? No lo sé, ni me importa. Pero prefiero estar lejos de esos personajes que no se conmueven de nada, que no tienen la más mínima gota de sangre poética en su vida. Knut Hamsun puede verse en su trabajo una sensibilidad prodigiosa, natural, ¿no? Lo vemos en esa elocuencia con la que se expresa en sus novelas, como quien escribe frente a quien escribe respecto a aquello ante lo que se ha quedado maravillado. Se nota en sus palabras, ahí, con la que expresar, para ir con él, para expresar una idea bella o la imagen de la naturaleza de un paisaje. Fíjense, en un artículo publicó, él tenía 29 años en ese entonces, cuando publicó su novela Hambre, dijo
Fíjense, ahí está de lo que he venido hablando. Que los escritores, dijo, vivimos porque nos expresamos. Y así había de transcurrir su vida, escribiendo, expresándose, ¿no? No tuvo vergüenza de haber apoyado al monstruo más infame que ha tenido el siglo XX, ¿no? Por lo menos era sincero. Eso yo sí se lo reprocho, ¿no? Por otro lado, su admiración hacia la vida bucólica y ese rechazo que tenía a la ciudad, ¿no? Hicieron que se fuera a vivir a una cabaña donde, fíjense, apenas si dejaba entrar a su mujer cuando estaba escribiendo. Ahí escribió Pan, otra de sus grandes novelas, ¿no? La bendición de la tierra, a esa me refería hace ratito. Después de eso vino el premio Nobel, ¿no? Pero debió ser un tipo totalmente abominable, odioso. A mí me hubiera caído muy mal, ¿no? Y es más, detesto su conducta racista. Ahorita les voy a leer otra cita que me indigna. Vamos a leer un cachito más. Después de que va a los bomberos y va y busca y tal, dice, nuevamente me incorporé. Abandoné la ventana, fui a la silla que me servía de lavabo y humedecí con un poco de agua reluciente las relucientes rodilleras de mi pantalón para ennegrecerlas y darles aspecto más nuevo. Hecho esto, metí como de costumbre cuartillas para no llamar la atención de mi patrona. Cuartillas y un lapicero en mi bolsillo y salí. Me deslicé silenciosamente hasta el pie de la escalera para no llamar la atención de mi patrona. Hacía varios días que debía haberle pagado y no me quedaba nada con qué saldarla. Eran las 9. El ruido de los coches y las voces llenaban el ambiente. Inmenso coro matinal en el que se fundían los pasos de los peatones y los chasquidos de las fustas de los cocheros. El turbulento tráfico que reinaba en todas partes me devolvió bien pronto la energía y empecé a sentirme cada vez más contento. Nada estaba más lejos de mi idea que un simple paseo en la fresca mañana. ¿Qué les importaba el aire a mis pulmones? Era fuerte como un gigante y hubiera podido detener un coche con un hombro. Se había apoderado de mí un sentimiento suave y extraño, el sentimiento de aquella alegre indiferencia. Observaba a las gentes que se cruzaban conmigo o que yo dejaba atrás y marchaba, leyendo los carteles que había en las paredes, recogiendo la impresión de que me lanzaba una mirada desde un tranvía en marcha, dejándome impresionar por cosas nimias, por las más pequeñas contingencias que encontraba en mi camino y desaparecían. Si tuviera algo que comer en día tan hermoso, me subyugaba la impresión de la alegre mañana. Era incapaz de refrenar mi alegría y estaba tan contento que me puse a canturrear sin ningún motivo. Ante una carnicería estaba parada una mujer con la cesta al brazo, pensando en las salchichas para su almuerzo. Al pasar junto a ella me miró. No tenía más que un diente en la parte superior. Nervioso y fácilmente impresionable como yo estaba en aquellos últimos días,
El rostro de la mujer me produjo una repentina sensación de desagrado. Su gran diente amarillo parecía un pequeño dedo que salía de la mandíbula, y sus ojos estaban todavía llenos de salchichas cuando los dirigió hacia mí. De repente me perdí el apetito y se me levantó el estómago. Al llegar al mercado de la carne, me dirigí a la fuente y bebí un poco de agua. Levanté la vista, eran las 10 en el reloj de El Salvador. Seguí callejeando sin inquietarme por nada. Me paré sin necesidad en una esquina, cambié de dirección y entré a una calle lateral en la que nada tenía que hacer. Dejaba pasar el tiempo vagando en la alegre mañana, entreteniendo mi apatía aquí y allá entre los demás dichosos mortales. La atmósfera estaba transparente y en mi alma no había ninguna sombra. ¿Qué tal? Qué paradoja ahí. Eso dice el pensamiento de este personaje de Hambre. Decíamos que durante las 2 guerras mundiales se expresó públicamente su simpatía por Alemania. Sus simpatías estaban muy influidas por el impacto de la guerra de los Bóeres, considerada por Hansum como un acto de opresión británica hacia un pueblo pequeño, así como por su aversión al idioma inglés y disgusto con los Estados Unidos. Fíjense que, bueno, eso me cae bien, ¿no? La crítica que hacía a los Estados Unidos. Más o menos en los años 30, que fue la gran explosión de la literatura en Europa, ¿no? De la literatura del siglo XX. Bueno, ya no estamos hablando del siglo XIX, del realismo, del parnasianismo, ¿no? En los años 30, la mayoría de los partidos políticos y los periódicos noruegos derechistas eran simpatizantes en un diverso grado de los regímenes fascistas de Europa. Y Hansum fue un destacado defensor de esos puntos de vista. ¡Qué bárbaro! Horripilante, me parece. Sí, vámonos un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese pensamiento, ¿no? Hansum era favorable para la creación de una gran confederación de pueblos germánicos. Y luego estuvo a favor de la invasión, de la invasión por parte de Hitler a Europa. Se puede leer en sus artículos la multitud de artículos de la prensa que publicó Hansum, favorables no solo al Tercer Reich. Dijo: los alemanes están luchando por nosotros y ahora están aplastando la tiranía de Inglaterra sobre nosotros y todos los neutrales. También elogió a Hitler. Fíjense lo que dijo: era un guerrero para la humanidad y un predicador del Evangelio sobre el derecho de todas las naciones, jaja. Un reformista del más alto rango, y su destino histórico fue precisamente actuar en un tiempo de brutalidad que finalmente le hizo caer. Eso dijo.
hay una... Su medalla del premio Nobel se la mandó a Joseph Goebbels y su biógrafo, Thorkild Hansen, ese era su biógrafo. Lo interpretó como parte de una estrategia para conseguir una audiencia con Hitler. Audiencia que consiguió. Se quejó del administrador civil alemán de Noruega y pidió la destitución, así como que los ciudadanos noruegos encarcelados fueran liberados, lo que irritó enormemente a Hitler. Otto Dietrich describe la reunión como el único momento en que otra persona metió baza, la carta ahí, en una conversación con Hitler. Dietrich, este hombre, atribuye la causa de la sordera de Hansum y apunta que Hitler tardó 3 días en superar su enfado. En otras ocasiones, Hansum también ayudó a los noruegos encarcelados por actividades de resistencia y por tratar de influir en la política alemana en Noruega. Ya. Vamos a leer Hambre. Que admire la escritura de las novelas de Hansum no quiere decir que tenga precisamente que admirar a la persona que las escribió, ¿no? Como vemos, es un tipo, pues así, como ustedes lo están viendo, ¿no? ¿no? En fin, soy lector de sus novelas. Hay una recopilación por ahí de sus artículos periodísticos que no me interesan en lo más mínimo y no los leeré ni lo volvería a hacer, jamás. Vamos a ver. Seguimos con Hambre. Desde hacía 10 minutos iba delante de mí un anciano cojo. Llevaba un paquete en una mano y andaba moviendo todo el cuerpo, trabajando con todas sus fuerzas para ir deprisa. Le oía jadear de fatiga y se me ocurrió que yo podía llevarle el paquete. A pesar de ello, no intenté alcanzarle. En lo alto de la calle Grenzen encontré a Hans Pauli y me saludó y pasó deprisa. ¿Por qué iba tan apresurado? Yo no tenía la menor intención de pedirle una corona. Incluso quería, cuanto antes, enviarle una colcha que le había pedido semanas antes. Tan pronto saliera de apuros, no quería deber a nadie ni una colcha. Quizá comenzara hoy un artículo acerca de los crímenes de porvenir y el libre arbitrio. O no importa qué, algo interesante que me produjera 10 coronas o por lo menos. Y al pensar en ese artículo me sentí de repente invadido por una imperiosa necesidad de ponerme a trabajar para desahogar la plenitud de mi cerebro. Buscaría un sitio convincente en el parque del castillo y no descansaría hasta haber terminado, pero ante mí seguía caminando el viejo inválido, haciendo los mismos movimientos renqueantes. Comenzaba a irritarme ya tener delante a mí tanto tiempo al cojo. Parecía que su caminata no iba a terminar nunca. Tal vez se hubiera fijado la misma ruta que yo y tendría que tenerlo ante mis ojos durante todo el camino. En mi exasperación me parecía que al cruzar cada calle disminuía la marcha un poco, como si quisiera ver qué dirección tomaba yo. Después volvía a balancear en el aire su paquete y reunía todas sus fuerzas para avanzar. Cuando más andaba y más miraba aquella obsesión de hombre, más irritado me sentía contra él. Experimentaba la sensación de que poco a poco me quitaba mi buen humor.
y al tiempo arrastraba consigo en su fealdad la pura y hermosa mañana. Arrastraba, fíjense, oigan, arrastraba consigo la hermosa mañana. Ahí está parte del personaje también, que tiene mucho de autobiográfico, ese carácter irritable, pero también, ¿cómo diremos? Por otra parte, muy generoso, y se ve más adelante. Escribe un artículo y por fin le pagan unas coronas y ve a un hombre más miserable que él y le regala el dinero. Se queda igual. Hay una parte por ahí, no sé dónde está, pero bueno, digamos que ahora Knut Hamsun fue miembro de una cosa que se llamó Encuentro Nacional, y bueno, sus facultades estaban ya deterioradas, porque después dijo, yo nunca fui miembro de esa formación. Y en uno de sus últimos libros, que se llama Por senderos de la maleza oculta, publicado en 1949, 3 años antes de su muerte, 4, que muchos toman como prueba de su lucidez mental, critica duramente a los psiquiatras y a los jueces. Y según sus propias palabras, él mismo quiere demostrar que no era ningún enfermo mental. Ese estilo de escritura de Hamsun fue uno de los pioneros de la literatura psicológica. Fíjense, qué interesante. Y ahora, como decía, el monólogo interior, que son los principales factores de su literatura, en una buena parte de su obra, es ese carácter imprevisible en la narración, y que se debe muchas veces a la personalidad de esa personalidad tacaña, miserable, ruin de sus personajes, que era la suya, la de Knut Hamsun. Bajo una prosa muy sensible, que siempre tiene una frescura espléndida y hay una poesía formidable. Es un autor paradójico, pero no importa esa paradoja, porque la personalidad de Knut Hamsun, a mí ¿qué me importa? Para nada. Es más, yo lo leí sin saber qué autor era, lo leí hace mucho. Lo leí cuando tenía 29, 27 años, yo creo, ¿no? Cuando lo leí la primera vez, después dije, esto hay que leerlo de nuevo. Fíjense, esa plastilina psicológica que hay ahí, esa idea esa corriente de la conciencia del ser humano, expresado a través del monólogo interior, que están presentes también en Joyce poco después, en Marcel Proust, ya dijimos, y en Virginia Woolf, ¿no? Ahí llama la atención de su prosa dos factores importantes. Primero, ese carácter de los personajes, ¿no? Y por otro lado, esa rasposa personalidad de sus personajes, esa idiosincrasia terrible de cada uno de sus personajes, que son expresados bajo
que es lo otro, la maravilla de la prosa con que son escritos, ¿no? Un claroscuro maravilloso, parecido a los novelistas del romanticismo alemán, ¿no? Fíjense, qué curioso. Digo, a mí se me parece, no estoy diciendo que lo sean, ¿no? Pan, hambre y misterios, que fueron sus primeras novelas, contienen personajes complejos, personajes que siempre sienten un profundo dolor por el mundo y viven una inadaptación. No se adaptan al mundo, pero esa prosa extraordinaria con la que Knut Hamsun ha escrito su obra, vaya, todo lo salva su obra. Sin embargo, nunca le he perdonado su conducta política y social. Me despido. Hablamos de Knut Hamsun, un escritor magnífico. Lo demás, ustedes sabrán de qué se trata. Apresuradamente bajé la calle de los Aules, en donde conocí a un prestamista, en un primer piso, pero nunca había estado en su casa. Al entrar por la puerta cochera, me quité rápidamente el chaleco, lo enrollé y me lo puse bajo el brazo. Subí la escalera, llamé a la tienda, me incliné y arrojé el chaleco sobre el mostrador. 1,5 coronas, dijo el hombre. Está bien, gracias, contesté. Si no fuera porque comienza a estarme estrecho, no me hubiera desprendido de él. Recuerden, amigos, que el hambre empuja. La soledad recibe al hambriento. Y como que se quite el chaleco, si debemos quitárnoslo un día, quitémoslo, por las coronas que sean. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.